Con nosotros. Quiero que vayan buscando en sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 15. Nosotros tenemos una curiosa costumbre y es que tratamos de mantener la Biblia abierta mientras se está predicando, para que así usted pueda corroborar si lo que estamos explicando y proclamando viene de las Escrituras. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a estar considerando varios versículos, pero vamos a estar viendo casi todo el capítulo completo en esta tarde. Y yo le he puesto a esta predicación las implicaciones y las consecuencias de la resurrección. Las implicaciones y las consecuencias de la resurrección. Y quiero que me acompañen ahí a Primera de Corintios capítulo 15 para dar lectura a unos versículos y luego vamos a estar haciendo una corta introducción. ¿Lo tenemos? Amén. Y damos lectura así a la palabra del Señor. Y dice, Primera de Corintios capítulo 15, comenzamos desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios soy lo que soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Padre, te adoramos, te bendecimos, venimos delante de ti, Señor, en estos momentos presentando mi vida. Estoy frente a tu pueblo, Señor, estoy frente a familias, hombres y mujeres que tú has salvado, Señor, que tú has rescatado de las tinieblas, los has traído al reino de tu amado Hijo. Pido que tú me des entendimiento y sabiduría para poder comunicar tu palabra, Señor, que podamos salir de aquí con un entendimiento claro de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y que si aquí hay una persona que todavía no conoce a Cristo, te pido que tú hagas ese milagro de resurrección en sus vidas, Señor. Que en la muerte espiritual en la cual se encuentran, tú les des vida, Señor, para que puedan arrepentirse y puedan creer en el Evangelio, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como todos sabrán, esta es una de esas semanas muy conocidas, especialmente en el
en el Nuevo Mundo, lo que es Norteamérica, México, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, en Europa ya este aspecto de Semana Santa no tiene la misma importancia que tenía hace muchos siglos atrás, pero todavía en nuestro contexto hispano, esta semana, lo que se conoce como Semana Santa, es una semana donde por lo general miles y miles de personas religiosas alrededor del mundo, tanto protestantes como no protestantes y otros grupos religiosos, se reúnen para venir a servicios como este. Y esta es una de esas semanas donde el cristianismo bíblico conmemora varias cosas. Conmemora, número uno, la vida y los eventos que se dieron lugar hace 2000 años atrás en la vida, la persona de Jesucristo. Eso es lo que nos lleva a nosotros durante esta semana a recordar esos eventos que se dieron en el pasado hace 2000 años atrás. Pero es bien importante entender, hermano, de que hay tal cosa como un cristianismo bíblico y hay tal cosa como un cristianismo religioso. Muchas personas vienen a este tipo de eventos o de servicios en Semana Santa simplemente porque tienen un entendimiento de un cristianismo religioso en sus vidas, pero no de un cristianismo bíblico que ha transformado sus corazones. Y para un pastor, un predicador, que hoy hay cientos y miles de predicadores predicando en diferentes lugares, nosotros no podemos asumir que todas las personas que están escuchando el mensaje en este día son cristianos bíblicos. Muchas personas pueden inclusive tener una apariencia de cristianismo, pero realmente no han experimentado la salvación en sus vidas. Para los cristianos nacidos de nuevo, estos días, como hemos dicho desde el principio, son días de gran celebración. ¿Por qué? Por la victoria que Cristo obtuvo en la cruz. Si Cristo no hubiese obtenido esa victoria en la cruz, nosotros estaríamos perdiendo aquí nuestro tiempo. Pero porque Él obtuvo esa victoria en la cruz y Él obtuvo la victoria sobre el poder del pecado en nuestras vidas, y Él obtuvo la victoria sobre la culpa y la paga de nuestros pecados. Eso es suficiente motivo para regocijarnos. Usted, me imagino que algunos de ustedes le deben dinero tal vez al banco porque tienen una casa financiada, a lo mejor están pagando su carro, o a lo mejor tienen una tarjeta de crédito o un préstamo personal. Esas son deudas que nosotros tenemos para aquí, para con los hombres. Pero hay una deuda más grande que nosotros teníamos y era con el Dios de los cielos, y gracias a Cristo esa deuda ha sido pagada. Y nosotros nos acostamos a veces en la noche pensando en las deudas pequeñitas que tenemos aquí con los hombres, que aunque debemos cumplirlas, pero debemos estar más conscientes de la gran deuda de nuestro pecado que teníamos y que por medio de Cristo hemos sido libres de ellas. Pero lamentablemente para millones de personas religiosas, estos días de Semana Santa son simplemente días de ceremonias, ritos, costumbres y tradiciones que no tienen nada que ver con el Evangelio, que no tienen nada que ver con la Biblia, pero como han sido criados dentro de ciertos ambientes religiosos, ellos hacen cosas y no entienden realmente cuál es el propósito de esa ceremonia, de esos ritos, de esas tradiciones. Y yo le voy a decir algo que a lo mejor le va a chocar a algunos, pero esta semana es de las semanas más idólatras en el mundo. Repito, esta semana es una de las semanas más idólatras en el mundo. Y usted dirá, hermano Jorge, ¿pero por qué? Bien sencillo, porque la razón es porque esta semana millones de personas alrededor del mundo van a conmemorar y a celebrar a un Cristo al cual no conocen y a un Cristo al cual no les sirven el resto del año. Quieren satisfacer sus conciencias con simplemente venir a un servicio religioso como este y piensa que con eso poncharon la tarjeta con Dios, pero siguen viviendo su vida de pecado, siguen viviendo su vida de carnalidad. Usted me podrá engañar a mí y podrá engañar a algunos de los hermanos aquí presentes, pero a Dios no lo engaña. A Dios no lo engaña. Y en esta ocasión nosotros queremos tratar con uno de los eventos que tomó lugar 3 días después de la crucifixión y muerte de Cristo. La semana pasada el pastor Nate estuvo compartiendo un poco acerca de los eventos que se dieron antes y durante la crucifixión de Cristo. Y este evento que nosotros
vamos a hablar en el día de hoy, se conoce como la resurrección de Cristo. Y este evento, hermanos, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico. Usted quita esta doctrina de la verdad cristiana, usted no tiene cristianismo. Usted tiene cualquier otra cosa, pero no tiene cristianismo. Hubo un filósofo británico que en el siglo XVIII dijo lo siguiente acerca de la resurrección. La resurrección de nuestro Salvador es de tremenda importancia para el cristianismo, tan grande que depende de ella el ser o no ser el Mesías. Está en juego todo. Si no hubiese habido resurrección, Cristo hubiese sido un lunático, un mentiroso. Y en esta tarde tú te tienes que ir de aquí con la convicción de que o Cristo realmente era el Mesías, o él era un farsante, o era un lunático. Otro teólogo muy conocido llamado H.D. Major dijo lo siguiente acerca de la crucifixión y de la resurrección. Si la crucifixión de Jesús hubiera sido el fin de la experiencia de sus discípulos con él, resulta difícil ver cómo la iglesia cristiana podía haber llegado a existir. ¿Qué propósito tiene seguir a un Mesías que murió y que no resucitó? No tiene ningún sentido, es como otro hombre mortal común y corriente. La iglesia fue fundada sobre la base de que Jesús era el Mesías. Un Mesías crucificado no era un Mesías para nada. Era uno que había sido rechazado por el judaísmo y maldecido por Dios, como muchos otros hombres habían sido crucificados antes de Cristo, durante de Cristo y después de Cristo. Fue la resurrección de Jesús, como el apóstol Pablo declara ahí en Romanos capítulo 1 al 4, donde dice que fue la resurrección la que le proclamó a Cristo como el Hijo de Dios. Esa era la evidencia para aquellos que todavía dudaban de si Cristo era el Hijo de Dios o era el Mesías. La resurrección expuso realmente frente a todos ellos que Cristo realmente era el Mesías, era el Hijo de Dios. A causa de que la resurrección es la piedra angular del Evangelio, esta doctrina ha sido blanco de los más grandes ataques de Satanás contra la iglesia. Si la resurrección es eliminada, el poder de dar vida del Evangelio es eliminado, como también lo es la deidad de Cristo, la salvación del pecado y la vida eterna. Todo está en juego, hermanos. Nosotros podemos gustarnos mucho las historias que vemos en los evangelios de Cristo sanando, de Cristo libertando a los endemoniados, de Cristo operando milagros, caminando sobre las aguas, multiplicando los panes y los peces. Pero si ese es el único Cristo que a ti te interesa creer, tú no tienes evangelio. La resurrección de Cristo es lo que sella es lo que sella el propósito y es lo que sella realmente lo que Cristo era y ha sido desde siempre. Así que esta mañana nosotros vamos a ver varias cosas relacionadas a esta evidencia de la resurrección de Cristo y lo que representa para la vida de los creyentes. Y yo quiero que usted se imagine que usted está en un tribunal en esta tarde y que yo soy el fiscal y ustedes son el jurado. Y yo les voy a presentar a ustedes un sinnúmero de evidencias para que al final de la predicación usted va a tener solamente dos opciones. O usted realmente cree en la resurrección de Cristo para vida, o usted la rechaza y se queda en la condenación en la cual se encuentra. Y las evidencias de la resurrección que vamos a ver las podemos ver entre los versos 1 al 11 de este capítulo 15 a los Corintios. Yo les voy a mostrar unas 5 evidencias que nosotros podemos encontrar en este pasaje de la resurrección de Cristo. 5 evidencias de la resurrección de Cristo. Así que como yo soy el fiscal y ustedes son el jurado, ustedes ahora tienen que escuchar y analizar estas evidencias. La primera evidencia que tenemos es el testimonio de la iglesia. La iglesia primitiva testificaba acerca de la resurrección. Si me acompaña a los versículos 1 al 2, dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios
y les está diciendo, el evangelio que yo les prediqué, que era el evangelio del Cristo crucificado y resucitado, ese evangelio ustedes lo recibieron. Pero no solamente, lo recibieron, sino que también perseveraban en esa verdad bíblica de la resurrección de Cristo. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Otras palabras, lo que Pablo le está queriendo decir a esta iglesia y lo que esta iglesia aceptaba como parte de su creencia en Cristo, es que Cristo no solamente había sido crucificado, sino que había sido también resucitado. Y Pablo tiene que escribir esto porque, como vamos a ver más adelante, había un grupo de personas dentro de la iglesia de Corintio que estaba poniendo en duda la resurrección de Cristo y estaba negando que realmente existiera tal cosa como la resurrección. Y Pablo les dice ahí en ese versículo 2, si ustedes retienen esa palabra que yo os he predicado, ¿y cuál era el mensaje que Pablo predicaba? El Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Eso era el mensaje simple del evangelio que Pablo predicaba. Y ese mensaje la iglesia lo había testificado como verdadero. El hecho de que los cristianos corintios mismos y todos los demás cristianos en todas partes habían recibido el mensaje del evangelio y habían creído que Jesús había resucitado, este mensaje había transformado milagrosamente la vida de muchos de ellos. Y si usted es creyente hoy, usted también ha recibido el mismo milagro de la resurrección en su vida. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por medio de la fe en Cristo ahora hemos pasado a una nueva vida. Así que la primera evidencia que yo les presento en esta tarde es el testimonio de la iglesia. La iglesia primitiva creía y había abrazado la resurrección de Cristo como parte de su fe. Y el que algunos de ellos estuvieran atentando en contra de esa verdad bíblica es lo que motiva a Pablo a tener que escribir este capítulo 15. La segunda evidencia que yo les quiero presentar en esta tarde es lo que se conoce como el testimonio de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de este evento? Porque por ahí se ha formulado la idea de que este asunto de la resurrección era un invento de los apóstoles, porque obviamente les acaban de crucificar el Mesías y todo el mundo, todo el imperio romano y todos los judíos están ahí esperando. Bueno, este dijo que iba a resucitar. Vamos a ver si realmente es que resucitó. Y habían señalamientos por parte de personas en el pueblo de Israel y de los romanos que dudaban acerca de que si realmente Cristo había resucitado. Por eso dice en el versículo 3 de ahí de 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, pero fíjese cómo dice, conforme a las Escrituras, hermano. O sea que esto no era un mensaje diseñado por Juan el Bautista en adelante y por los apóstoles. Esto era un mensaje que ya había sido profetizado y anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento y que servían como testimonio para esa iglesia primitiva de que el cumplimiento de esas profecías se había cumplido y llevado a cabo. Y yo quiero ver 3 ejemplos que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento acerca de esta profecía que se había hecho acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Ya lo habíamos leído en la porción que leyó el hermano Dante al principio del servicio. Lucas 24, del 25 al 27. Vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de la resurrección de Cristo. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos así la palabra del Señor allí en el versículo 25 al 27. En el contexto ya lo habíamos leído. Jesús, el Cristo resucitado, iba de camino a Emaús y habían 2 caminantes que estaban tristes porque habían crucificado al Mesías y ellos no habían sido testigos, no tenían constancia de la resurrección. Pero dice ahí en el versículo 25, este es Cristo hablando. Y dice, entonces Él les dijo,
oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, escuche bien, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían, hermano. Así que este asunto de la resurrección de Cristo no era un invento de los apóstoles. Esto era algo que había sido profetizado mucho tiempo antes de que sucediera. Y lo único que tenía que hacer un judío que estaba rechazando a Cristo como el Mesías era ir a la Escritura y leer que en las Escrituras se había profetizado que el Mesías vendría, expiaría los pecados del pueblo, sería crucificado, sería muerto, pero que también resucitaría. Está ahí en las Escrituras. Y cuando hablamos de estas Escrituras nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía está en su desarrollo, todavía se está escribiendo. Así que las Escrituras nos sirven como un testimonio de la resurrección de Cristo, hermano. Acompáñeme a Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Vamos a leer desde el 38 para ver un poquito el contexto. Leemos así en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Cristo no era muy amigable a veces, hermano. Él proclamaba la verdad y no le interesaba que pudiera pensar la gente. La generación mala y adúltera demanda señal. ¿A quién le está diciendo generación mala y adúltera? A los escribas y los fariseos, hermano, los líderes religiosos del pueblo de Israel. Ellos fueron los primeros en rechazar a Cristo como el Mesías. Pero continúa diciendo: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, hermano. Para aquellos cristianos que piensan que la historia de Jonás es un mito, es un cuento, si usted cree que Jesús es Dios y que es la encarnación de Dios aquí en la tierra, y usted cree que Jesús es su Salvador, usted no puede hacerse el loco y rechazar la historia de Jonás, porque aquí está Cristo mismo confirmando el relato de Jonás y usándolo para darle una señal al pueblo que de la misma manera como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre también estará, hermano. La Escritura, esto pasó en el libro del profeta Jonás, hermano. La Escritura dando testimonio de la resurrección de Cristo. Y un último pasaje lo encontramos en Hechos capítulo 26, versículos 22 al 23. Hechos capítulo 26, versículos 22 al 23. Aquí está Pablo dando testimonio y predicando el Evangelio. Y él se encuentra frente al rey Agripa. Estaba preso, hermanos. Vamos a leer desde el 19 para tener también el contexto. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí está Pablo hablando de su experiencia de salvación con Cristo de camino a Damasco. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea
y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero dice ahí en el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Y cuáles eran esas cosas que habían de suceder? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y si usted quiere encontrar de qué está hablando Pablo ahí, usted tiene que visitar Isaías capítulo 42 e Isaías capítulo 49. Nuevamente, las escrituras dando testimonio de la resurrección de Cristo. Una tercera evidencia, los testigos oculares. Usted sabe que cuando hay un caso en una corte y se le están presentando cargos a una persona, va a ser bien difícil que puedan declarar a esa persona culpable a menos que haya ¿qué? Hayan evidencias que incriminen a esa persona o hayan testigos que puedan testificar que ellos presenciaron y son testigos verdaderos de, en este caso, lo que haya pasado o lo que se le está culpando a esa persona, hermano. Pues la Biblia nos presenta un sinnúmero de testigos oculares que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Porque si solamente los apóstoles hubiesen sido los únicos que daban testimonio de la resurrección de Cristo, ¿usted cree que la gente le iba a creer? No le iban a creer porque los líderes en Israel tenían a los discípulos como una bola de locos que andaban siguiendo a un tal Mesías, rey de los judíos. Pero vamos a ver en los versículos 5 a los versículos 10 una serie de testigos oculares que nosotros podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 15. Acompáñeme ahí desde el versículo 5. Vamos a ver la lista. Vamos a ver estos testigos oculares. Así que ustedes son el jurado y yo les voy a presentar ahora una serie de testigos que dan testimonio de la resurrección de Cristo. Dice ahí en el versículo 5 de 1 Corintios 15. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Ese era el otro nombre que se le conocía. Así que primero se le apareció a Cefas. Pedro, aquel que lo había negado unas horas antes, Dios le da, hermano, el beneficio y la bendición de poder ser uno de los primeros testigos del Cristo resucitado. Cuando él andaba escondiéndose en cobardía, temiendo por su vida y sabiendo que había negado a Cristo, ahora Dios le da a Pedro esta experiencia de poder ver al Cristo resucitado. Después se le apareció a los otros apóstoles. Y Pablo dice que después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Una cosa es tener 2 o 3 testigos, otra cosa es tener 500 testigos, hermano. Es imposible que 500 testigos todos puedan testificar acerca de una sola experiencia. Tal vez 2 o 3 personas se pueden inventar un cuento, pero 500 personas testificando que pudieron ver al Cristo resucitado. Pero mire cómo continúa diciendo Pablo, porque me gusta aquí lo que él dice. Él dice, después que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Así que Pablo le quiere decir a estos hermanos en Corintios, mira, si no me quieren creer a mí, no le quieren creer a los apóstoles, vayan y visiten a esos hermanos que son más de 500 y pregúntenle a ver si ellos realmente pueden dar testimonio de la resurrección de Cristo. Están todavía vivos, son testigos que todavía están vivos y pueden dar testimonio de la resurrección. Y dice el versículo 7 que después se le apareció a Jacobo, después de nuevo se le apareció a todos los apóstoles y al último de todos,
como a un abortivo, me apareció a mí. Uno de los requisitos para ser apóstol, de los varios que habían, es que uno de ellos es que había tenido que haber sido llamado personalmente por el Cristo resucitado. Por eso él dice ahí en el versículo 7, y no me voy a desviar del tema, pero en el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. ¿Usted entiende lo que es la palabra último? No sé cuál es el problema de algunos hoy en día que no entienden lo que el texto dice. El último de los apóstoles, hermano, fue el apóstol Pablo. Tenemos unos apostolillos por ahí, pero apóstol de Jesucristo solamente hay 2, hermanos, incluyendo a Pablo, que tuvo una experiencia de camino a Damasco con el Cristo resucitado y fue comisionado directamente por el Cristo resucitado. Y a lo largo, hermano, de la historia, el testimonio de los testigos oculares responsables y sinceros ha sido considerado como una de las formas más confiables de evidencia en un tribunal de justicia. Así que ustedes están aquí como jurados, viendo todas las evidencias que se están presentando. Y nosotros, hermanos, podemos ver a la luz de este pasaje que hay muchas personas oculares, testigos oculares que pueden dar testimonio de la resurrección de Cristo. Pero también, hermanos, tenemos el testimonio común del Evangelio, porque estos eran apóstoles, ¿verdad?, que testificaban de la crucifixión y resurrección de Cristo, pero también tenemos el mensaje común de los creyentes comunes. Miren lo que dice en el versículo 11. Porque o sea que yo, cuando Pablo dice sea yo, está hablando de él. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así que el último testimonio de la resurrección de Cristo fue el del mensaje común, como todo verdadero apóstol y profeta y pastor predicaba. Los creyentes en Corintio no predicaban otra cosa que el mismo mensaje que predicaban los apóstoles. Aunque habían algunos por ahí que estaban poniendo en duda la resurrección, pero es una evidencia clara, hermano, de que los creyentes habían aceptado el mensaje de la resurrección de Cristo. Y siempre que se predicaba a Cristo, quien quiera que lo predicara, el mensaje de la resurrección era parte fundamental de esa predicación. Ahora yo quiero llevarlo a la importancia de la resurrección corporal. Porque usted dirá, hermano Jorge, pero es que pues es una historia muy bonita que pasó y está ahí en la Biblia y todo, pero ¿en qué manera eso me afecta a mí? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo conmigo? ¿En qué manera eso me beneficia a mí espiritualmente? Eso nosotros lo vamos a ver en los versículos 12 al 15. Acompáñeme ahí en 1 Corintios, capítulo 15. La importancia de la resurrección corporal. ¿Por qué era necesario que Cristo resucitara corporalmente? Dice ahí en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Se habían levantado ciertos maestros y ciertos creyentes en la iglesia en Corintio que estaban poniendo en duda que realmente existiera tal cosa como la resurrección. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Cuando Pablo escribe esta carta, él escribe esta carta a una comunidad de personas en la ciudad de Corintios que habían sido muy influenciados por ciertas filosofías que venían desde la época de Platón. Había un grupo de filósofos griegos y sus enseñanzas se habían proliferado por todo el viejo mundo, que enseñaban que no había tal cosa como una resurrección después de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos entendían que este cuerpo de carne es malo, es pecaminoso, es carnal, y que nuestro espíritu es bueno, y que no hace ningún sentido el que después de la muerte haya una resurrección, porque la carne es mala, y estaríamos de nuevo atados a una carne mala. Y esto se había enseñado
mucho en ese contexto y había muchos dentro del pueblo de Israel que también creían esto, especialmente los saduceos. Era un grupo religioso dentro de Israel que negaba el que existiera tal cosa como la resurrección. Y había muchos creyentes, tanto gentiles como judíos, que habían sido influenciados por esta enseñanza. Y ya se habían metido dentro de la iglesia en Corinto y empezaban a poner duda en la mente de los hermanos si realmente había tal cosa como una resurrección. Pero yo le quiero dar las consecuencias teológicas de no haber resurrección. Yo quiero que usted las analice, porque están ahí en el texto. Si no hay resurrección, ¿cuáles son las consecuencias teológicas para tu vida y para mi vida? Número uno, que Cristo no había resucitado. Obviamente, si no hay resurrección, pues entonces es imposible que Cristo hubiera resucitado. Y un Cristo muerto, un Mesías muerto, sin resucitar, hermano, no es un Mesías. Número dos, nosotros vemos ahí en esos versículos que leímos, del versículo 12 al 15, que la predicación del Evangelio no tendría ningún sentido. Estaríamos aquí perdiendo el tiempo. La predicación del Evangelio no tendría sentido. Los apóstoles perdieron el tiempo, los discípulos perdieron el tiempo, los padres de la iglesia perdieron el tiempo, los líderes durante la reforma perdieron el tiempo, yo estoy perdiendo el tiempo y ustedes están perdiendo el tiempo aquí también. La fe en Cristo tampoco serviría para nada. ¿Para qué creer en un Mesías que está muerto? No nos beneficia en nada. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Cuando la resurrección de Cristo no es parte fundamental de nuestra fe, nosotros nos convertimos en ateos silenciosos. Porque un ateo no cree que hay vida más allá de la muerte, que todo es aquí etéreo. Y yo siempre que hablo con personas que niegan la existencia de Dios o tienen ideas acerca del más allá que no existe, yo siempre los llevo y lo apunto la conversación a que ellos evalúen las evidencias históricas acerca de la persona de Cristo. Porque como les dije al principio, si Cristo no resucitó, Él era un mentiroso. Pero si Cristo resucitó, Él es el Mesías y Él es el Señor de señores. Y un día aquellos que rechazan esta verdad van a tener que pararse frente al Señor de señores y van a tener que doblar sus rodillas y reconocer que realmente Él era el Mesías. Pero también en esos versos pudimos ver que todos los testigos y predicadores de la resurrección serían todos unos mentirosos, si es que realmente no hay resurrección. Y yo quiero que usted piense en esto porque muchos de ustedes han abrazado la fe en el Evangelio y han abrazado la fe en Cristo solamente. ¿Pero usted realmente entiende la importancia de la resurrección de Cristo en tu vida? Sin resurrección, tu fe es nada. Es una idea filosófica. Es importante, hermano, nosotros entender las evidencias que la Biblia nos presenta acerca de la resurrección. Otro dato acerca de la importancia de la resurrección corporal, nosotros lo vemos en los versículos 16 al 19. De ahí de 1 Corintios 15, donde dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Usted sabe lo que es algo vano? Algo que no tiene importancia, no tiene valor, no tiene peso, es inservible. En el versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que, ¿cuáles son las consecuencias personales que nos afectan a ti y a mí en cuanto a esta doctrina de la resurrección? Hay tres cosas que nosotros podemos encontrar en esos versículos que acabamos de leer. Número uno, si no hay resurrección, los seres humanos todavía estarían en sus pecados.
usted estaría todavía sentado ahí con la ira de Dios sobre su cabeza, porque no hay resurrección. Porque la resurrección de Cristo, hermanos, es el sello público de que Dios aceptó el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz. La resurrección es ese sello público que nos da a nosotros la evidencia de que su sacrificio fue aceptado en el trono de Dios. Y si Cristo no hubiese resucitado, hubiese sido solamente como un profeta más, como lo fue Moisés, como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías, como lo fue Juan el Bautista. Pero es la resurrección de Cristo, hermano, lo que nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Porque cuando Cristo resucita, es la manera visible de que la expiación por nuestros pecados que fue llevada a cabo en la cruz del Calvario fue satisfecha. Pero también dice el texto, una consecuencia personal de no haber resurrección es que todos los que antes creyeron habrían perecido eternamente. Todas las personas en el Antiguo Testamento que miraban hacia el futuro y miraban y esperaban el Mesías y confiaban en que un día iba a haber un Mesías que iba a rescatar y expiar los pecados de su pueblo, ellos también estarían perdidos eternamente. Y los cristianos, nosotros, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Estaríamos creyendo en algo, hermano, que es otra filosofía más. Es otro cuento de camino. Pero la resurrección de Cristo, hermano, es lo que le da sentido y le da poder a nuestra fe. El cristiano, hermanos, no tiene otro Salvador sino Cristo. No tiene otro Redentor y Señor sino Cristo. Por tanto, si Cristo no fue resucitado, Él no está vivo y nuestra vida cristiana no es vida en lo absoluto. Todos estaríamos todavía muertos en nuestros pecados y así nos quedaríamos y nos iríamos a la condenación eterna. No tendríamos nada para justificar nuestra fe, nuestro estudio de la Biblia y nuestra predicación o nuestro testimonio, nuestro servicio o nuestra adoración a Cristo sería una total pérdida de tiempo. Esto tiene implicaciones importantes para tu vida y para mi vida, hermano. Y para concluir, un seguidor de Buda escribió en una ocasión: cuando Buda murió, fue como desaparecer por completo en lo que nada permanece. ¿Por qué? Porque los budistas no creen en el más allá. Para ellos la vida es aquí y tú tienes que disfrutar en contemplación y meditación y encontrar tu Dios interior, porque luego de la muerte no hay más allá. Pero un seguidor de Buda dijo lo siguiente: cuando Buda murió fue como desaparecer por completo en lo que nada permanece. Mahoma, que es el profeta de los musulmanes, Mahoma murió en Medina el 8 de junio del 632 después de Cristo, a la edad de 61 años, y su tumba allí la visitan miles de peregrinos musulmanes cada año. Todos los años, lo que se conoce como la Meca, millones de musulmanes que siguen a Alá y al profeta Mahoma se reúnen a darle vuelta por días y días y días a la tumba de su profeta. Ellos acuden a llorar su muerte, no a celebrar su resurrección. No obstante, la iglesia de Cristo Jesús celebra, no solo en el domingo de resurrección, sino en cada servicio de bautismo por inmersión, la victoria de su Señor sobre la muerte y la tumba. Por eso es que el bautismo en agua, aunque no tiene poderes salvadores ni salva a nadie, es un testimonio público frente a toda una congregación de que esa persona ha pasado de muerte a vida. Y si no hubiese habido resurrección de Cristo, cada uno de ustedes que ha sido bautizado estuviera perdiendo su tiempo ahora mismo. Quiero que me acompañe nuevamente a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 51 hasta el 58.
Porque nosotros en nuestra vida aquí en la tierra hemos experimentado una resurrección espiritual gracias a la resurrección corporal de Cristo. Pero todavía, hermano, hay una resurrección que todavía no hemos experimentado. Y es la resurrección de entre los muertos. Miren cómo Pablo habla acerca de esta resurrección. Por eso es que para nosotros los creyentes, cuando un familiar de nosotros muere, esa persona era creyente en Cristo, hermano, aquí en lo físico nos da dolor y tristeza, pero en el corazón tenemos la certeza, hermano, de que si Cristo resucitó, esa persona también va a resucitar de entre los muertos. Y dice ahí en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando habla de la palabra dormiremos, está hablando de un término que utilizaban ellos para hablar de la muerte, cuando una persona está muerta. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Cuando Pablo escribe esto, él está consciente de que han habido muchos creyentes que ya han muerto habiendo creído en Cristo. Pero también Pablo reconocía que Cristo había prometido que vendría por segunda vez a buscar a su iglesia. Y está esa tensión entre aquellos que han muerto y aquellos que están vivos. ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos? Dice ahí en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? Esto que está aquí, este caparazón de carne que tenemos aquí es corruptible. Saque a un muerto que lleva 3 años enterrado y abra la caja, a ver si no va a estar corrompido. Esto es un cuerpo corruptible, hermano. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y aquí hay unas preguntas, hermanos, que son contestadas en el Salmo 24. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que hacemos nosotros los predicadores, los pastores, los maestros, aquellos que sirven en el ministerio, hermano, si nosotros no tenemos una convicción clara de la resurrección de Cristo, eso nos va a desanimar en el camino. Nos va a frustrar y muchos terminan hasta fuera del ministerio. Porque es que nuestro trabajo, hermano, en el ministerio, en la predicación del evangelio y en el discipulado de los creyentes está totalmente dependiente de la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección de Cristo y no hay resurrección de los muertos, porque usted se va a morir un día y nosotros le vamos a llevar florecitas y vamos a beber café, pero usted se va a morir un día. Algunos de ustedes piensan que son eternos. Pero es la resurrección, hermano, lo que nos da a nosotros valor para que sepamos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y que de la misma manera que Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, un día, hermano, ya nosotros no tenemos que lidiar con la presencia del pecado en nuestras vidas. Ya nosotros, gracias a Cristo, la paga del pecado ha sido resuelta. Pero un día ya no tendremos que lidiar con la presencia y la molestia y la mortificación del pecado en nuestras vidas. Porque un día vamos a morir y cuando Cristo regrese por su pueblo, hermano, resucitaremos, si es que estamos muertos, o si estamos en vida, seremos transformados para vivir con Él eternamente. Y algunos de ustedes tienen un problema en su vida en esta tarde. Tienen que arreglarlo. Y solamente Cristo puede arreglar ese problema.
Algunos de ustedes están muertos espiritualmente y necesitan el mensaje del Evangelio para que tengan vida. Y usted dirá, hermano Jorge, pero es que yo estoy vivo, yo trabajo, como, mira, lo estoy mirando, me estoy riendo con usted. Tú estás muerto espiritualmente. Si Cristo no ha resucitado en tu vida, tú estás muerto espiritualmente. Oremos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que solo tu palabra puede hacer la obra en los corazones. Solo tu palabra es capaz de dar vida, solo tu palabra es capaz de proveer salvación, solo tu palabra es capaz de traer justificación, solo tu palabra, Señor, es capaz de transformar los corazones de piedra y poner corazones de carne, Señor. Yo te pido que en esta tarde, aquellos que somos creyentes, que tú nos has salvado por tu gracia y tu misericordia, no andábamos buscándote, pero tú fuiste a nuestro rescate. Te pido que tú ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, a que podamos seguir edificando nuestras vidas sobre estas verdades bíblicas. Que la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo se convierta en una realidad presente en todas las áreas de nuestra vida. Y aquellos, Señor, que todavía no han entregado su vida a ti, Señor, yo entiendo que están muertos, pero también yo entiendo que tú eres un Dios poderoso que salva. Tú eres un Dios que imparte vida, que abre los ojos, que quita los tapones de los oídos para que tu evangelio pueda llegar y pueda traer salvación, Señor. Gracias te damos por todas estas cosas. Gracias por la resurrección de tu amado Hijo, Señor. Porque por medio de esa resurrección nosotros podemos tener vida y podemos tener la esperanza de que aún nuestros familiares que han muerto en Cristo, un día los volveremos a ver. Y si nosotros tenemos que también partir de este mundo antes de tu venida, tenemos la convicción clara y segura de que resucitaremos de la misma manera en que tu Hijo Jesucristo resucitó de entre los muertos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.